Buenos días. Natalia. Natalia, esto no es lo que parece. Déjame explicarte. No, señor. No se preocupe. Discúlpeme usted a mí. Debí tocar la puerta antes de pasar. Lo siento mucho. Natalia. Deja eso ahí. Vete. Te dije que pongas seguro a la puerta. Siempre es lo mismo contigo, Marcos. No entiendo. Esa muchacha nunca sube a esta planta. No sé por qué hoy se antojó de venir a traerme el desayuno. Pues ya ves. Sí subió. ¿Y ahora qué hacemos? Si Alma se llega a enterar, tú lo pierdes todo. Tu familia, tu matrimonio, tu empresa y tu reputación. No, eso no va a pasar. Natalia lleva 3 años trabajando conmigo. Ella necesita el trabajo. Ella no va a hablar. ¿Y si tú te equivocas? ¿Y si se lo cuenta a alguien? Pues entonces, me aseguro de que ella no hable. Hoy mismo voy a tener una conversación con ella. Más te vale que tenga razón. Porque si Alma se entera de todo, la que pierde aquí soy yo. Eso no va a pasar. Soy una tonta. ¿Cómo se me ocurre entrar sin tocar? Ahora me voy a quedar sin trabajo. Me van a correr. Yo no puedo permitir eso. Mi madre depende de mí. Aunque pensándolo bien, la que debería tener vergüenza es esa Lisbeth. Ay, sí, con su carita de ángel. Y ahora resulta que se está metiendo a la cama del patrón. La señora Alma es tan buena, tan amable con todos. No se merece esto que le están haciendo. Tranquila, Natalia. Tranquila. Tú no sabes nada. Tú no viste nada. Debes mantener tu boca cerrada. Señora Alma, no la esperaba tan temprano. ¿Acaso ocurrió algo? No podía seguir dando vueltas en la casa con esto que tengo en la cabeza. Ricardo, Marcos me pidió el divorcio. Entiendo. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Aún no lo sé. Una parte de mí me dice que lo deje todo, que me vaya lejos y que empiece de cero. Pero otra parte de mí me dice que todavía estoy a tiempo de luchar por mi matrimonio, que no lo he intentado lo suficiente. Señora Alma, ¿cómo están las cosas entre ustedes? Claro, si se puede preguntar. Ay, Ricardo. Todo se ha vuelto tan rutinario. Ya ni siquiera peleamos. Es como si viviéramos en 2 mundos distintos. Yo
Realmente siento que todavía puedo hacer algo por nuestra relación. Pero no sé cómo hacerlo si ya él tomó una decisión. Mire, si usted decide proceder con esta situación del divorcio, usted legalmente tiene todo el derecho de recibir la parte que le corresponde de los bienes. Eso está muy claro. Ahora, la decisión no está en mis manos. Está en las suyas. ¿Y si yo quisiera poner condiciones? Una fecha límite. Algo así como un ultimátum. Como para ver si las cosas se arreglan. ¿Se podría? ¿Se podría incluir algo así antes de firmar? Sí. Legalmente todo se puede hacer. Pero eso es algo que internamente tienen que resolver ustedes dos. Yo puedo ayudarles redactando lo que ustedes decidan. Entonces técnicamente se puede hacer todo. Aunque siento que es muy pronto para tomar una decisión así. No, Ricardo. Yo no quiero seguir esperando. Yo quiero estar clara en todo esto. Así que, por favor, ayúdame redactando lo que te voy a pedir. Y comunícale a Marcos. Está bien, señora Alma. Cuénteme. ¿Cuáles son esas condiciones? Y yo se las comunico al señor Marcos. Lisbeth, lo que sucedió aquí jamás tenía que suceder. Hazme un favor, vístete y lárgate de mi habitación. Mira, tú sabías desde un principio que yo era un hombre casado. Yo no tengo nada que ofrecerte. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que todo esto, lo que pasó, jamás ocurrió. Y así tú sigues en tu trabajo. Entiendo, patrón. Yo estoy consciente de lo que hice. Usted y yo somos adultos. A mí nadie me obligó. Así que no se preocupe. Creo que no me estás entendiendo bien, Lisbeth. Yo sé que tú eres un hombre casado. Pero eso a mí no me importa. Yo te puedo esperar todo el tiempo que sea necesario. Además, tú me dijiste que te vas a divorciar de Alma. ¿O ya se te olvidó la promesa? Escúchame bien lo que te voy a decir, Lisbeth. Lo que pasó entre tú y yo es un error que no va a volver a ocurrir. Tú no me interesas. Aprende cuál es tu lugar en esta casa. Tú sabías desde un principio que yo era un hombre casado. Yo no tengo nada que ofrecerte. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y no se te ocurra venir a salirme con algún romance o con algún amor. Porque tendrás que irte despidiendo de tu trabajo. ¿Me entiendes? Ahora quiero que te largues inmediatamente de mi habitación. ¡Largo! Sí, patrón. ¿Cómo puedes estar tan tranquila después de lo que vi esta mañana? El señor Marcos es un hombre casado. ¿Te imaginas en los problemas que te puedes meter si esto se llega a saber? Shh. Baja la voz. Alguien te puede escuchar. ¿Es lo único que tienes para decir? Natalia, no te preocupes por mí. Todo lo tengo bajo control. ¿Bajo control? Estás jugando con fuego. Y no te estás dando cuenta de eso. El señor Marcos se va a divorciar de la señora Alma.
Y cuando eso suceda, yo voy a estar a su lado. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? ¿De verdad crees eso? ¿Es algo que te prometió él? ¿O tú te estás inventando esa historia? Natalia, tú ves todos los días cómo ellos se pelean, como perros y gatos. Es cuestión de tiempo para que todo se acabe. Escúchame bien, Lisbeth. Tú y yo somos empleadas en esta casa. Nada más. No tenemos por qué meternos en los problemas de los patrones, ni mucho menos en sus asuntos. ¿Y eso a ti desde cuándo te importa? Desde siempre. Porque si alguien nos escucha hablar de esto, si alguien se llega a enterar, nos vamos a meter en problema las dos. Pues a mí no me importa, porque dejaré de ser empleada. Te lo aseguro. ¿Así? ¿Y qué vas a hacer entonces? Yo seré la dueña y señora de esta casa. Una mujer de poder. Si quieres, apostemos. Natalia. Sabes exactamente por qué estoy aquí. Sé que eres una muchacha muy inteligente y sabes perfectamente lo que vengo a hablar contigo. No se preocupe, señor Marcos. Yo no tenía ninguna intención de contar nada acerca de lo que vi esta mañana. Lo que pasó entre usted y la señora... Entre Lisbeth y yo no hay ni pasó nada. ¿Me entendiste? Lo que tú hayas visto no es lo que parece. Y si así hubiese sido, entonces no es problema de ti ni de nadie. ¿Entiendes? Sí, tiene razón. Yo no sé nada. Yo no vi nada. Porque si en dado caso algo de esto llega a oídos de otra persona, o específicamente de mi esposa, entonces yo sé de dónde y de qué boca salió. ¿Quedó claro? Clarísimo. No se preocupe conmigo, señor Marcos. No acostumbro a hablar sobre los asuntos de mis patrones. Eso es exactamente lo que yo quería escuchar. Me gusta tratar con personas muy inteligentes que saben exactamente lo que quieren en la vida. Mira. Toma. Tómalo. Cómprate lo que tú quieras. Un vestido, un par de zapatos, lo que tú quieras. Considera esto como un adelanto de Navidad. Ah, otra cosa. Si sigues comportándote de esa manera, te va a ir muy bien en esta casa. ¿Y ahora qué voy a hacer?
El señor Marcos me está metiendo en una situación muy difícil. Yo no quiero ser cómplice de lo que está pasando en esta casa. La señora Alma no se merece esto. Ella ha sido muy buena conmigo. Me ha tratado como si fuera de su familia. Es una buena mujer, una buena esposa. Ninguna mujer casada se merece vivir este engaño. Cuéntame, ¿qué te dijo el patrón? Tuvieron un buen rato en la cocina. ¡Natalia! No me dijo nada importante. Y ya mejor ayúdame a limpiar. Y deja de estar preguntando cosas que no te incumben. Algo te tuvo que decir. Natalia, no seas misteriosa conmigo. Cuéntamelo todo. Somos compañeras. Ya te dije que no me dijo nada. Y ya ponte a limpiar, que para eso nos pagan. El patrón te despidió. No puede ser. Te botó de la casa, por lo que viste en la mañana, ¿verdad? No. No me van a despedir. Y ya cállate. Mira, Natalia. Si quieres, yo puedo hablar con Marcos. Decirle que te dé otra oportunidad. Yo puedo convencerlo. ¿Tú vas a interceder por mí? No me hagas reír, Lisbeth. Ya preocúpate por ti misma. Natalia, qué aburrida eres. Yo queriéndote ayudar, y así es como me agradeces. Ya nada. Allá tú. Además, cuando yo sea la jefa de esta casa, todo va a cambiar. Ya no voy a tener que lavar, ni cocinar, ni barrer. Ni mucho menos aguantar malos tratos. ¿Tú? ¿La dueña y señora de esta casa? No digas tonterías, Lisbeth. Ya cállate, ¿no? Estoy harta de escuchar tus fantasías. Es que no son fantasías. Ya verás que es solo cuestión de tiempo para que... Ya, cállate. Por tu culpa estoy metida en algo horrible. Lo que hicieron tú y el patrón estuvo muy mal. Y ahora tengo que cargar con un secreto que ni siquiera es mío. ¡No es justo! Natalia, baja la voz. Te pueden escuchar. ¿Y qué si me escuchan? Quizá eso es lo que tiene que pasar. Que la señora Alma se dé cuenta de lo que en realidad está pasando en su propia casa. Si se te ocurre abrir la boca, te puedes arrepentir. ¿Qué es lo que tengo que saber? Les hice una pregunta. ¿Qué es eso tan importante que tengo que saber? Bien. Manténme al tanto de lo más mínimo. De cualquier avance, todo. Yo el resto lo hago por acá. Perfecto, buen día. Ricardo, buenos días. Ricardo, vamos a ir directamente al grano. ¿Me traes noticias de Alma? Así es, señor Marcos. Traigo noticias. Su esposa accedió a darle el divorcio, sin mayores complicaciones. Así de la nada, sin pelear.
Así es. Ella no va a reclamar ni una sola acción de la empresa Badube. Todo queda para usted. Pero esto está buenísimo, Ricardo. Todo está saliendo como realmente yo quería. Bueno, al fin las cosas empezaron a salir bien. Sin embargo, ella dejó una condición sobre la mesa. Una condición. ¿Cuál condición? Habla claro. Su esposa Alma pide vivir con usted como marido y mujer 3 meses más. ¿3 meses más? No entiendo nada. ¿3 meses para qué? Si ya ella aceptó el divorcio. No me dio mayores explicaciones acerca de esto. Simplemente me dijo que esta era la condición. Y sin esto, no hay trato. ¿3 meses? No le veo ninguna diferencia. Si Alma quiere empezar con esta ridiculez y quiere perder el tiempo, pues que lo pierda. Al fin y al cabo, yo voy a salir ganando. Entonces, debo entender que acepta la condición. Al final de todo, la empresa va a quedar en mis manos. Completamente. Y eso es lo que importa. Muy bien. Eso es lo que necesitaba saber. Ya que usted acepta, su esposa también debe de firmar. Y así todo quedará legalmente constituido. Acepto, Ricardo. Sin más condiciones. Proceda lo más rápido con lo que tenga que hacer. Está bien, así será. ¿Ricardo? ¿Qué pasó? ¿Habló con Marcos? Señora Alma, le tengo buenas noticias. Acabo de reunirme con su esposa en la oficina. ¿Y qué pasó? ¿Aceptó o no aceptó? Aceptó todas las cláusulas, tal y como usted las propuso. Ya firmó los documentos de su parte. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Aceptó los 3 meses? Tiene 90 días exactos a partir de hoy. Si en ese tiempo ustedes logran arreglar su matrimonio, pueden cancelar el proceso de divorcio. Caso contrario, al cumplirse el plazo, quedan legalmente divorciados. Gracias, Ricardo. De verdad, muchas gracias. No sabes la angustia que tenía esperando esta llamada. Me imagino, señora Alma. Esta no es una situación fácil para nadie. Por lo menos tengo una oportunidad, ¿no? Es lo que cuenta, ¿verdad? Tengo una oportunidad para salvar mi matrimonio. Eso ya depende de ustedes dos, señora Alma. Yo solo puedo manejar la parte legal del asunto. Lo sé, Ricardo. Pero bueno, si Marcos aceptó es porque en el fondo todavía siente algo por mí. Puede ser. Desde hoy empiezan a correr los 90 días. Así que le deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Gracias, Ricardo, de verdad. Que tengas un buen día. Igualmente, señora Alma. Estamos en contacto.
Bien, Alma. Bien. Lo lograste. Esto es una señal. La vida y el destino te está dando una segunda oportunidad para recuperar tu matrimonio. 3 meses. Tengo solo 3 meses para recuperar lo que es mío. No puedo seguir con la rutina de siempre. Si quiero que algo cambie, tengo que hacer algo diferente. Tengo que empezar por mí, marcar la diferencia. Tengo que recuperar a mi esposo. Tengo que ser la mujer que él merece y necesita. No sé lo que voy a hacer, pero algo tengo que hacer. Recuperar mi matrimonio, aunque sea lo último que haga. Marcos, te prometo que voy a ser la mujer que era antes. A ver. ¿Qué será de prepararle a mi esposo? Tiene que ser algo especial. Algo que a él le gusta. Algo que no hayamos comido en mucho tiempo. A ver. Empecemos por una rica ensalada. Eso. Señora Alma, ¿necesita que le ayude con algo? Si gusta, yo puedo preparar la cena que usted me pida. No, Natalia. Hoy no será necesario que tú cocines. Esta vez lo voy a hacer yo misma. ¿Está segura de que usted va a cocinar? Si gusta, yo le puedo ayudar, pero que usted descanse. Natalia, estoy segura de lo que te estoy diciendo. Además, quiero prepararle algo especial a mi esposa. Una cena hecha con mis propias manos. ¡Qué bonito detalle! Estoy segura que la cena le va a quedar deliciosa. Si gusta que le ayude con algo, no dude en pedírmelo. Sí, Natalia, ahora que lo pienso, creo que sí necesito de tu ayuda. Dígame, ¿qué necesita? Quiero que vayas a comprarme algo. Porque una buena cena necesita un buen vino para ser acompañado. Tiene mucha razón, señora Alma. Con mucho gusto voy a donde usted me pida. Vamos. Necesito que me vayas a comprar un vino tinto. Uno bueno, de esos que le gustan a mi esposo. Yo sé que a él le encanta acompañar las comidas con un buen vino tinto. ¿Alguna marca en especial? ¿O puedo comprar el que yo considere? El que tú consideres, Natalia. Tú sabes que yo confío en tu criterio, ¿ok? Muy bien. Le voy a traer uno que le va a encantar. Ya verá. Que así sea. Porque, Natalia, esta cena es muy especial para mí. Tiene que salir perfecta. Te va a salir perfecta, ya verá que sí. Usted es una mujer muy buena. Una esposa muy bonita. Ay. El señor Marcos debe ser un hombre muy afortunado al tenerla. Ya regreso con el tinto. Ve tranquila. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ay, esta noche tiene que ser especial. Esta noche Marcos se tiene que dar cuenta que todavía puedo ser esa mujer de la cual él se enamoró. Hola, mi amor. Te ves más guapa hoy que nunca. Y eso es bastante. ¿Ah, sí? ¿Te gusta, amor? Me encanta. Ya sabes que yo me arreglo solo para ti. Qué bueno, mi amor. Ay, todo de ti me encanta, mi amor. Es más, te estás ganando un buen ascenso en esta empresa. ¿Un ascenso en la empresa o en tu vida?
Porque me prometiste que te ibas a divorciar. Y hasta el momento, nada. Mi amor, de eso mismo vengo a hablarte. Te traigo excelentes noticias. A ver, te escucho. Alma me firmó el divorcio, mi amor. Y dejó todo a mi nombre. Cuentas, carros, empresa, todo. ¿De verdad? ¿Mi amor te firmó? Así nada más. Así como lo estás escuchando, mi vida. Y eso sí, hoy hay que celebrarlo en grande, ¿ok? Así que venga. Sí, porque felicidad. Mi amor. Pero hay un pequeño detalle. Es importante, ojo, nada malo. ¿Un detalle? A ver, te escucho. Tengo que vivir 3 meses más con Alma. Después que se cumplan los 3 meses, pues procede el divorcio. ¿Y si te conquista de nuevo? ¿Qué va a pasar conmigo? Mi amor, eso jamás va a pasar. Porque tú tienes lo que ella no tiene. Tú me das lo que ella no me da. Además, yo te prefiero a ti. Está bien. Voy a confiar en ti. Pero no me vayas a fallar. Mi amor, jamás te fallaría. Jamás. Más se vale. Perfecto. Como le gusta a Marcos. Señora, qué gusto verla. Yo no sabía que usted cocinaba. Pues la verdad no me va tan bien en la cocina, pero hago lo mío. Me esfuerzo un poco. Ahí me defiendo. Estoy haciendo una rica cena para Marcos. Para consentirlo. Qué bueno. ¿Gusta que le ayude en algo, señora? No, Lisbeth. Yo puedo sola, tranquila. Que me encargo. Bueno, señora, entonces, con permiso. Sigue, Lisbeth. A ver, solo me falta colocarle aquí cilantro. Cilantro. Ay, ¿qué lo hice? Ya sé. Qué bruta, lo dejé en la bodega cuando fui a buscar el aceite. A ver, busco. Le bajo por aquí. No se me queme. A ver, sí. Con este toque, a su esposo le va a encantar su comida, jefecita. Ups. ¿Qué hiciste, Lisbeth? ¿Qué te importa? Métete en tus asuntos. Esto está muy mal, Lisbeth. La patrona se esforzó mucho para preparar esta cena para su esposo. Ay, sí. ¿Y qué? No seas metiche. Si la señora Alma se llega a enterar de esto, te vas a quedar sin trabajo. Te vas a quedar en la calle. ¿Eso quieres? No te metas donde no te llaman. Ya viene la señora, disimula.
Nati, por fin llegaste. ¿Sí conseguiste el vino? ¿Sí? Sí, señora. Aquí está. Ah, perfecto. Este le encanta a mi esposo. Y véalo. Bueno, chicas, si quieren, se pueden ir tranquilas. Yo termino aquí. Sí, señora. Con permiso. Ay, Nati, quita esa cara. Confía en mí que todo está bien. ¿Ah? Lo estoy haciendo perfecto. A ver. Ay, pues eso le va a encantar a mi esposo. Lisbeth. Lo que hiciste no tiene nombre. Eres una desgraciada. Cállate. Y no digas nada si sabes lo que te conviene. Metida. Jonathan. Pero qué sorpresa verte aquí tan tarde. ¿Acaso nadie te espera en casa? Alejandra, sabes muy bien que yo soy un hombre soltero. No tengo a nadie esperándome en ninguna parte. Ay, pero qué desperdicio. Alejandra, no pierdas tu tiempo conmigo. No me interesan tus jueguitos ni coqueteos en la oficina. Mis jueguitos. Por favor, Jonathan. Yo solamente intentaba ser amable contigo. Mira que no sabes lo que te pierdes, querido. No me estoy perdiendo de nada. Créeme. Está bien. Allá tú y tu soledad. Es tu decisión. Alejandra, si no tienes nada importante que decirme, déjame continuar con mis pendientes. Tengo mucho que revisar todavía. Como sea. Pero cuando te arrepientas, no vendrás a buscarme. Permiso. Marcos, mi amor, qué bueno que llegaste. Mira, te preparé tu comida preferida. Te preparé la cena. Ven. Debes estar muy cansado. ¿Y todo esto a qué se debe? Mi amor, quiero que sea una noche especial. Ay, debes estar agotadísimo. Toma, quiero que brindemos. ¿Y brindar para qué? Mi amor, yo sé que últimamente las cosas entre nosotros no han estado nada bien. El abogado ya me contó que habías firmado el divorcio. Pero yo quiero una oportunidad. Alma, ¿una oportunidad para qué? 3 meses. Solo te pido 3 meses, mi amor, para demostrarte que lo nuestro todavía se puede salvar. Mira, si lo aceptas, bien. Y si no lo logramos, tú te quedas con todo. Bueno, esta vez brindemos por nuestro divorcio. ¿O por la reconciliación? Ven, siéntate. Ven. Te preparé tu comida preferida. Está delicioso. Lo preparé con mis propias manos. El plato que siempre elegías cuando éramos novios, ¿te acuerdas? ¿Precioso? Come. Pruébalo. Yo sé que te va a encantar. ¡Pero qué horrible está esta comida! ¿Acaso me quieres envenenar?
¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo que por qué? Pruébala tú misma. Está súper salada esta comida. No. Yo la probé muchas veces. No entiendo qué pudo haber pasado. Yo la probé muchas veces cuando la estaba preparando y todo estaba bien. Algo tuvo que haber salido mal. ¿Para eso tú quieres los 3 meses? ¿Para envenenarme? Marcos, yo te juro que no fue mi intención. Algo tuvo que haber salido mal, te lo juro. Tú siempre con excusas. Alma, 3 meses. 3 meses te voy a dar. Pero si esto es lo que me espera, pues entonces no te esfuerces mucho. Marcos, escúchame. Cállate que no quiero escucharte. No entiendo. Todo estaba saliendo perfecto. Señora Alma, disculpe la imprudencia. No me gusta verla así de triste. Ya verá que las cosas con su esposo van a mejorar. Todos los problemas se van a solucionar. No te preocupes, Natalia. Este tipo de cosas son comunes en los matrimonios. Es más común de lo que crees. Y más ahora que... No se desanime, señora Alma. El amor todo lo puede. ¿Sabes? Yo no culpo a Marcos por haberse enojado. Después de todo, él es un buen hombre, un buen esposo. Es solo que últimamente no han salido bien las cosas. Pero usted es mejor. De eso no tenga duda. Natalia, de ahora en adelante me voy a esforzar más. Voy a recuperar mi matrimonio. Y no voy a descansar hasta lograrlo. Me alegro mucho que usted esté así de motivada. Y que tenga esas ganas de esforzarse todos los días para recuperar su matrimonio. Aunque hay algo que quiero contarle. ¿Algo como qué? Señora Alma, pero no tengo otra opción. Esto me tiene mal. Y más al verla sufriendo de esa manera. Natalia, me estás preocupando. Natalia. Natalia. ¿Has visto un sobre que dejé en mi escritorio ayer? Sí, señor. Lo cambié de lugar mientras estaba limpiando. Enseguida se lo traigo. ¿De qué hablaban? De nada. Natalia solo me estaba haciendo compañía. Aquí está, señor. Discúlpeme por haberlo cambiado de lugar. Gracias. Ya puedes retirarte a tu casa. Ya es tarde. Sí, señor. Con permiso. Hasta mañana, Natalia. Hasta mañana, señora. Marcos, ¿podemos hablar? Estoy muy cansado. Mañana hablamos.
Mañana hablamos. Mamita, aquí tienes un vaso de agua. Gracias, hijita. ¿Cómo te sientes? Ahí voy, mamita. Pero tú te ves preocupada. ¿Qué te pasa, hijita? Tengo problemas en el trabajo. Y no sé qué hacer. Cuéntame, hijita, ¿de qué se trata? Mi jefe le es infiel a su esposa. Y ahora no sé si contarlo o quedarme callada. Ay, mi hijita. Eso es un asunto muy complicado. Si tú le cuentas algo, podrías dañar un hogar. Y el matrimonio es para siempre. Mejor no te metas en esos asuntos. Cada vez que veo a la señora Alma sufriendo, me parte el corazón. Piensa bien, hijita, lo que vas a hacer. Si hablas, tienes que estar preparada para asumir las consecuencias. Y si callas, tienes que aprender a vivir con eso. Gracias por escucharme. Lo pensaré con calma. Eso es mejor, hija. Hagas lo que hagas, tú sabes que te apoyo. Pero eso sí, cuida tu trabajo. Sabes que es lo único que nos mantiene. Descansa. Te voy a preparar algo rico para comer. Gracias, hijita. Gracias, mi amor. Buenos días, jefe. ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal durmió? Lisbeth, tranquila. Alguien nos puede ver. No hay nadie. Su esposa no va a bajar. Y Natalia aún no ha llegado. No, que no quería nada conmigo. Tú sabes que no puedo resistirme. Eres muy tentadora. ¡Natalia! Otra vez tú. ¡Qué imprudente eres! Ven acá. Ven acá, que tú y yo tenemos cámara. Pasa para acá. Señor, discúlpeme. Le prometo que no va a volver a pasar. Mira que eso no es correcto, ¿sabes? Es la última advertencia que te hago.
Sí, señor. No se preocupe. Yo no vi nada. Ah. Y cuéntame. ¿Qué estabas hablando ayer con mi esposa? Te vi platicando con ella. Nada importante. Cosas del trabajo. Que no se te haya ocurrido contarle lo que no debías. No, señora. Le juro que no le dije nada. Escúchame bien, Natalia. Si te vuelvo a ver intentando contarle algo a mi esposa de lo que pasó con Lisbeth, te voy a despedir sin piedad. ¿Te quedó claro? Sí, señor. No tiene por qué preocuparse. Yo necesito este trabajo. Así que no diré nada a nadie. Si tú llegas a contarle algo, lo único que vas a hacer es empeorar las cosas. Y si le cuentas, va a ser bajo tu responsabilidad. Así que, mucho cuidado con abrir la boca. ¿Entendido? Dios mío, ¿en qué me metí? Alma, tenemos que hablar. No entiendo por qué alargar el tiempo. Si ya firmaste el divorcio. Nos estamos haciendo daño los dos. Además, lo de nosotros ya no se puede solucionar. Marcos, mira, por el tiempo que hemos estado juntos, solo te pido eso, tiempo. Mira, yo no te voy a juzgar por lo que hagas o dejes de hacer. Solo necesito una oportunidad. Déjame intentarlo. Alma, ¿intentar qué? Si ya lo de nosotros ya no puede ser. Marcos, por el amor que un día me tuviste, por favor, déjame ser la de antes. Déjame demostrarte que todavía te puedo hacer feliz. ¿Mm? Ok, está bien. Te voy a dar la oportunidad. Si tú quieres perder el tiempo, piérdelo. Eso no es mi problema. Lo que sí te digo, yo voy a hacer como que si nada está pasando. Gracias, Marcos. Yo te prometo que no te vas a arrepentir. Voy a dar todo de mí. Te lo juro. Mira, haz lo que tú quieras. Eso no es mi problema. Yo me voy a la oficina. Marcos, espera. ¿Puedo ir contigo? Total, la empresa sigue siendo mía. Mira, Alma, si tú quieres ir, ve. Yo no te lo voy a prohibir. Lo que sí te recuerdo es que ya firmaste el divorcio. Y en 3 meses, todo va a ser mío. Lo sé. Solo quiero ir a ver cómo van las cosas y despedirme de todo. Haz lo que quieras y lo que te complazca. Solamente te voy a pedir una cosa. Dime que yo hago lo que tú me pidas. No me interrumpas mientras estoy trabajando. No te metas en mis decisiones. Porque yo estoy manejando la empresa como mejor me parezca. ¿Entendido? Está bien. Haré lo que tú me pidas. En un rato salgo.
tengo que aprovechar estos 3 meses. Tengo que reconquistar a mi esposo, cuésteme lo que me cueste. Natalia, ¿Qué quieres, Lisbeth? ¿No te das cuenta que estoy ocupada? quiero platicar contigo. Somos compañeras, ¿no? Lo que estás haciendo está muy mal. ¿Acaso no te das cuenta de eso? Y te lo digo porque te considero mi amiga. Porque te aprecio. Ya basta, Natalia. Yo no te pido consejos de moral. Las decisiones son mías, no de nadie más. ¿Y crees que destruir un matrimonio está bien? ¿Acaso no te da remordimiento, aunque sea un poco de lo que pueda llegar a sentir la señora Alma? Mira, el señor Marcos se va a divorciar. Es cuestión de tiempo. Y cuando eso suceda, adivina quién será su nueva esposa. ¡Yo! Así que ya deja los sermones. Porque yo muy pronto seré la dueña de esta casa. Estás loca si crees que el señor Marcos se va a casar contigo. Él solo te está usando. Ya veremos. Yo solo quiero que me apoyes y no me critiques. Lo que estás haciendo está muy mal. Si sigues saliendo con el señor Marcos, no voy a tener otra alternativa que contarle a la señora. Le voy a decir la verdad. ¡Hazlo! Me harías un gran favor. ¿De qué hablas? Pues que si tú le cuentas a la señora Alma, ella se va a querer divorciar lo más pronto posible de don Marcos. Sin darte cuenta, tú vas a acelerar mis planes. Así que, ve y cuéntaselo. Cuéntale todo. Nati, ¿dónde estás? Nati, te estoy llamando. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? ¿Es por tu mamá? No, señora. No es por mi mamá. ¿Sí? Es otra razón la que me tiene angustiada. Cuéntame. ¿Qué es lo que te tiene así? Lo que pasa es que me enteré de algo muy malo. El esposo de mi prima le es infiel. Y no sé si deba decirlo o quedarme callada. Yo te voy a decir lo que pienso. Si fuera mi caso, a mí me gustaría saberlo. La verdad siempre es mejor que vivir en una mentira. Además, por otro lado está la lealtad que le debes de tener a tu prima. Si yo estuviera en su lugar y hay gente a mi alrededor que saben lo que me están haciendo, yo jamás, Natalia, jamás perdonaría que no me lo cuenten. ¿Eso es lo que piensa, señora? Sí. Deberías contarle. Además, esa pobre mujer no merece vivir en esa mentira. Mientras todos a su alrededor saben lo que le hacen, menos ella. Tiene razón, señora. Yo debo confesarle algo importante. Su esposo... Disculpe, tengo que contestar. Tranquila.
¿Bueno? Sí, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se desmayó? Voy enseguida. Por favor, cuídela. Voy en camino. Señora, ¿puedo retirarme? Mi madre se puso muy mal. Me acaban de decir que se desmayó. Tranquila, Natalia. Ve con tu mamá. No te preocupes por nada aquí. Ya regreso, señora, no se preocupe. No. Tómate el día completo, no importa. Si quieres, regresas mañana. Aquí lo que importa es que tu mamá esté bien. Está bien, señora, gracias. Jonathan, ¿tienes un momento? Necesito ponerte al tanto de algunas cosas. Claro que sí, Ricardo. Cuéntame. Pero... Bueno, las cosas están así. El señor Marcos quiere vender acciones de la empresa. Y si encuentra un comprador, se quedará con menos del 50%. ¿Y eso qué significa exactamente? Significa que perdería el control mayoritario de Badube. Ya no podría tomar decisiones solo. No lo entiendo. ¿Por qué querría hacer eso? A la empresa le va muy bien. No hay necesidad de vender nada. Sí, la empresa está estable. Pero lo que quiere el señor Marcos son más ganancias en efectivo. Quiere más dinero líquido para él. Es que eso no tiene sentido. Estaría arriesgando el futuro de la empresa por dinero rápido. Así es. Y hay algo más que debes saber. Tal vez estás enterado de la situación con su esposa. Con la señora Alma. Escuché algo, pero no tengo los detalles. Bueno, está en un proceso de divorcio. Y la señora Alma le dejó todo a Marcos. ¿Cómo que le dejó todo? ¿Ella renunció a sus acciones? A todo. A la casa, a las cuentas. Y sí, también a las acciones. Marcos se queda absolutamente con todo. ¿De verdad hizo eso la señora Alma? ¿Renunciar a todo lo que le correspondía? Dijo que no quería problemas legales. Que prefería quedarse con las manos vacías antes que pelear. Y no hay nada que se pueda hacer. Sí. Ella tiene que cambiar de parecer antes que se cumplan los 3 meses del acuerdo. Pero como van las cosas, lo veo muy difícil. La señora Alma es muy noble. Y Marcos se aprovecha de eso. Así es. Pero es decisión de ella. Y hay que respetarlo. Por cierto, aquí están los documentos, Jonathan. Revísalos. Yo quedo al pendiente. Gracias, Ricardo. Mamita, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Tranquila, hijita, tranquila. Solo fue un desmayo, pequeño desmayo, nada grave. No te preocupes, hijita. ¿Cómo que nada grave, mamá? Me llamaron diciéndome que te habías desmayado. Casi me muero del susto. Lo que pasa es que no desayuné en la mañana, pero ya me siento mejor, hijita, ya. El medicamento que me estoy tomando ya ha hecho que los dolores de cabeza desaparezcan. Ya estoy mejor. Mamita, debes alimentarte bien. No puedes estar saltándote las comidas así como así.
Lo sé, hijita, pero es que no tenía hambre en la mañana y pensé que sí podía aguantar hasta el almuerzo. Eso es. ¿Cómo fue que te desmayaste? ¿En dónde estabas? Salí un ratito nomás, a pasear por la vereda, a tomar aire puro. Y bueno, me dio un mareo y me caí. Mamita, no debiste salir sola. ¿Cómo llegaste a la casa? Don Ramón, el de la esquina, él me encontró botada ahí en la vereda y me ayudó a llegar a la casa. Y también llamó al número que tengo anotado en la cartera. Gracias a Dios, don Ramón te encontró. Yo salí volando del trabajo en cuanto me enteré. Ay, no, hijita, no debías hacer eso. No debías dejar tu trabajo. Sé que es muy importante y no lo puedes arriesgar por mí, no. Ningún trabajo es más importante que usted, mamita. Perdóname por preocuparte así. No tengo nada que perdonarte, mamá. Pero por favor, solo te pido que te cuides mucho. Sí, hijita, te lo prometo. Señora Alma, qué milagro tenerla por aquí. Esta empresa es mía. Puedo venir cuando yo quiera. No necesito darle explicaciones a nadie. Bueno, si estoy bien enterada de las cosas, usted ya no es la dueña. El único dueño legítimo es el señor Marcos, ¿verdad? Mira, Alejandra. Yo sé perfectamente quién eres. Sé cuáles son tus intenciones con mi esposo. No creas que soy una tonta. Bueno, señora Alma, yo no sé de qué está hablando. Yo lo único que hago aquí como empleada es hacer mi trabajo. Voy a luchar por mi matrimonio, por lo que me pertenece. Y no voy a dejar que una cualquiera se quede con lo que es mío. Ay. Pues muy pronto te vas a quedar sin nada, querida. Así que disfruta mientras puedas. Porque tus días, como la señora de Marcos, están contados. Eso está por verse. Ah, ya veremos. Pero no se va a salir con la suya. Señora Alma, qué gusto verla. Creí que no volvería a la oficina. Hola, Jonathan. Sí, ya hacía mucho tiempo que no venía. Pero veo que ya no hago falta aquí. ¿Y quién dice eso? Usted aquí es bienvenida. Es más, tengo que hablar con usted. Acompáñame, por favor. Toma asiento, por favor. Alma, voy a ser muy directo con usted. Y es que la situación es muy complicada. La empresa está muy mal. ¿A qué te refieres? Es mi deber como presidente informarle que Marcos está vendiendo acciones de Badube. ¿Vendiendo acciones?
porque quiere dinero en efectivo. Y si encuentra un comprador, usted se va a quedar sin nada. Esas acciones también son mías. Exactamente. Y por eso tiene que hacer algo al respecto antes de que sea demasiado tarde. Marcos me dijo que no interfiriera en su trabajo. Así que no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puede, Alma? Usted no puede quedarse sin nada, no es justo. Lo sé. Pero ese fue el trato. Ya firmé el divorcio. Ya renuncié a todo. Alma, ¿por qué lo hizo? Porque quiero empezar de cero. Necesito eso para seguir adelante. Bueno, todavía hay tiempo. Todavía no se cumplen los 3 meses del acuerdo. Tal vez yo pueda hacer algo. Gracias, Jonathan. Tú eres de las únicas personas que todavía me trata como alguien importante aquí. Usted es importante y merece que alguien luche por usted. Por favor, no deje que se aprovechen de su bondad. Está bien. Lo voy a pensar. Pero por favor, no te metas en problemas por mí. No se preocupe por mí. Preocúpese en tomar la mejor decisión. Gracias. Margo, ¿qué está haciendo Alma aquí en la empresa? ¿Sabes lo que me acaba de decir hace un rato? Mi amor, cálmate. Alma no puede hacer nada en contra de nosotros. ¿Cómo estás tan seguro? Amor, ven acá. Alma renunció legalmente a todo. Todo está en mi nombre. Las casas, las cuentas, las acciones, todo. ¿Y si cambia de opinión? Si decide pelear. Mi amor, ella no puede cambiar de opinión porque los documentos los tiene el abogado. No. No me convence. Esa mujer se trae algo entre manos. Mi amor, solamente tenemos que aguantar 3 meses. 3 meses nada más. Y después, tú y yo podemos andar por cualquier lado sin estar escondiéndonos. Pues más vale que tengas razón, Marcos. Porque si esa mujer se interpone, yo no pienso quedarme de brazos cruzados. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, Marcos, que más vale que no jueguen conmigo. Yo no soy como las otras mujeres. Si a mí me provocan, yo respondo. Alejandra, por favor, no vayas a cometer estupideces. Déjame que yo maneje esta situación. Mira, yo solamente te estoy advirtiendo. Ella no tiene ni idea de con quién se está metiendo. Mi amor, confía en mí. Te estoy diciendo la verdad. Pues más te vale, Marcos. Porque si descubro que me estás mintiendo, vas a conocer mi otro lado. ¡Natalia! ¿Para qué la buscas? Estoy buscando unas carpetas que dejé aquí ayer en la sala y no las consigo, son urgentes. Pues Natalia no está. Tiene permiso. Su mamá se enfermó y la está cuidando. Esa muchacha siempre con problemas. Cuando uno más la necesita, nunca aparece.
No digas esas cosas, Marcos. Seguro no se las inventa. Ella es muy responsable con su trabajo. Pues no lo creo. Porque siempre anda con una excusa. ¡Siempre! Por cierto, Natalia me contó algo que me dejó un poco inquieta. ¿Qué cosa? Me contó que el esposo de su prima le estaba siendo infiel y que no sabía si decir la verdad o quedarse callada. Wow. Qué lástima por su prima. ¿Y qué más te dijo? Nada más. Es solo que me quedé pensando en qué es lo que yo haría si estuviera en esa situación. ¿Y qué harías? Definitivamente no me divorciaría de ti por las buenas. Me quedaría con todo lo que me corresponde. Bueno, pero tú sabes que ese no es nuestro caso. Tú bien sabes que nuestro amor murió hace mucho tiempo. ¿Estás seguro de eso? Totalmente seguro. Mira, tú y yo estamos juntos porque tú estás empeñada en querer recuperar algo que realmente está perdido. Solo quería que supieras lo que pienso, nada más. No quiero seguir hablando más de este tema. ¿A dónde crees que vas tú? Señor Marcos, buenos días. Vengo a trabajar, como todos los días. Tú ya no trabajas aquí. A partir de hoy, estás despedida. ¿Despedida? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Te lo advertí, Natalia. Te aconsejé que no abrieras la boca. Y fue lo primero que hiciste. Y te lo dije, que si lo hacías, te ibas a quedar sin trabajo. Pero yo no le he contado nada a nadie, señor. ¿Ah, no? Y ese cuento que le echaste a mi esposa, diciendo que tenías una prima, que su esposo la estaba traicionando, que no sabías cómo contarle. ¿Tú acaso crees que yo soy tonto? No, señor, para nada. Yo le conté esa historia a la señora Alma porque quería que me dé un consejo. Un consejo, Natalia. Tú lo que estabas era tanteando el terreno para ver si Alma sospechaba algo. Señor Marcos, yo no mencioné su nombre, ni mucho menos el de Lisbeth. Se lo juro por mi madre. A mí no me importa por quién estés jurando. Ya mi decisión está tomada. Por favor, señor Marcos, se lo suplico. No me deje sin trabajo. Yo lo necesito. Mi madre está muy enferma y depende de mí. Eso tenías que haberlo pensado mucho antes de soltar la lengua. Señor Marcos, se lo suplico. Por favor, déjeme explicarle. Ahórrate tus excusas. Pasa mañana por mi oficina para pagarte lo que estuviste trabajando aquí. Y agradece que te voy a pagar. Porque siendo otro, no te diera nada. Por favor, señor Marcos, tenga compasión. Natalia, levántate inmediatamente y deja de estar haciendo espectáculos en la calle. Mi decisión está tomada. Por favor, señor Marcos. No me dejes sin trabajo. Lárgate de mi propiedad. No quiero volver a verte. Dame las llaves. Se quedaron en la puerta. Fuera de aquí. Largo. Ay, no.
¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cuidar de mi madre sin dinero? ¿Quién era? ¿Ya vino Natalia a trabajar? Sí, vino, pero la muy ingrata solamente vino a renunciar. ¿Qué te parece? ¿A renunciar? ¿Cómo? Ella nunca me comentó que se quisiera ir. Sí, dijo que no va a trabajar más con nosotros, que consiguió empleo en otro lado. Dice que le van a pagar más dinero. No entiendo. ¿Qué te puedo decir? Así son estas muchachas. No son leales. Les ofrecen 2 centavos y se van así de la nada, sin importarles nada. Sigo sin entender. Natalia tiene a su mamá enferma. Pensé que necesitaba el dinero con urgencia. Precisamente. Ella dijo que se iba por eso, porque necesitaba más dinero para su madre. Ella dice que aquí no le pagamos lo suficiente. ¿Qué te parece? Pero bueno, lo más importante es que tenemos todavía a Lisbeth. Y estoy totalmente seguro que ella se puede encargar de todo hasta que podamos conseguir a otra chica. Sí, patrón. Yo tendré el orden y la limpieza de esta casa, no se preocupe. No me gusta que se haya ido así. Ella era tan buena trabajadora, tan responsable. Era. Pero bueno, así son las cosas. Las personas se van a donde más les interesa irse. ¿Y si voy a buscarla? Hablar con ella, a ver si la convenzo de que regrese. No sé, quizá le podemos ofrecer un aumento de sueldo. Alma, por favor, es algo ilógico. ¿Cómo vas a ir a rogarle a una persona, a una empleada? Eso es algo humillante. Pero es de confianza. Alma, una empleada se consigue en cada esquina. Mira, no vale la pena que le vayas a ir a rogar. Si ella se fue, que se vaya y punto. Es más, ¿sabes qué? Mira, tengo unas cosas que hacer. Te pido por favor, no te vayas a estar atormentando con esta situación. Tranquila, señora. Yo voy a cuidar muy bien de esta casa. Usted no va a extrañar a Natalia. Gracias, Liz. Con permiso, voy a seguir haciendo mis labores. Marcos, tú y yo tenemos que hablar. Jonathan, no tengo tiempo. Tengo mucho trabajo que hacer. Me enteré que estás vendiendo acciones de la empresa. ¿Eso es cierto? ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo tú sabes eso? No importa quién me lo dijo. Lo importante aquí es que como presidente de la empresa tengo que decirte que no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? Qué lástima, porque yo a ti no te estoy pidiendo permiso. Mira, Marcos, te sugiero que lo hagas de otra manera. Si necesitas liquidez, podemos tomar otra opción. Pedir un préstamo, una línea de crédito, lo que sea. A ver, Jonathan, yo no voy a permitir que nadie se interponga en las decisiones que yo tome en mi empresa. Marcos, yo solo... Pero nada. Si no estás de acuerdo de la manera como yo estoy manejando mi empresa, pues tienes una sola opción: irte despidiendo. ¿Es una amenaza? No. Estoy dejando las cosas muy claras. Porque no voy a permitir que nadie venga a cuestionar mis decisiones. Aquí se hace lo que yo digo. ¿Entendido? Y apártate. Ese hombre está fuera de control.
Hijita, ¿qué te pasó? ¿Por qué llegas así? ¿Qué pasó, mijita? Dime. Mamá, me botaron del trabajo. ¿Qué? ¿Cómo que te botaron? No, Dios mío, no puedo creerlo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué hicieron eso? El señor Marcos me despidió. Pero yo no hice nada malo, mamá. No me digas que tiene que ver con lo que me contaste, con la infidelidad del patrón. Sí, mamá. Pero don Marcos me despidió sin darme ninguna explicación. Hijita, yo te lo advertí. No debías meterte en esos asuntos. Esas cosas de los jefes siempre terminan mal para uno, para nosotros. Ahora solo tendré que ir a la empresa para poder retirar mi liquidación. Al menos con ese dinero podremos aguantar hasta poder encontrar otro trabajo. Así es, hijita. Tranquilita. Mira, ya vas a encontrar algo. No pierdas la fe. Dios no abandona a nadie. Ahora voy a ir a cambiarme para poder ir a ver la liquidación. Y luego voy a buscar trabajo. Ve, hija. Pero ve con mucho cuidado. No pierdas la esperanza, hijita. Verás que todo va a mejorar. Sí, mamita. Ahora tú descansa. Yo ya regreso. Con muy buenas noticias. Ya verás que sí. Sí, hijita, sí es. Jonathan, tu mensaje me dejó intrigada. ¿De qué quieres hablar? Me dijiste que era algo importante. Hablé con Marcos y tomó la decisión de vender las acciones de la empresa. Lo sé. Pero también te dije que no puedo hacer nada al respecto. Entiendo tu posición, Alma. Pero tengo una idea que nos puede beneficiar a ambos. ¿De qué se trata? Tú y yo deberíamos ser socios y podríamos comprar las acciones que Marcos estaba vendiendo. No, Jonathan. Yo ya firmé el divorcio. Quiero estar fuera de la empresa y empezar de cero. Alma, piénsalo. Si Marcos vende las acciones a un desconocido, la empresa puede caer en malas manos. Eso ya no es mi problema. Créeme. Yo ya renuncié a todo lo que me correspondía. Y precisamente por eso te lo estoy proponiendo. Mira, esto es una propuesta, una inversión que debes considerar. Yo pondría el capital necesario. ¿Tú pondrías todo el dinero? Así es, pero quiero hacerlo contigo. No me parece justo que te quedes afuera de algo que también te pertenece. Jonathan, es mucho que pensar. Necesito tiempo para analizarlo bien. Alma, tómate todo el tiempo que necesites, pero tienes que tomar la decisión. Marcos está ansioso por cerrar ese trato. Lo voy a pensar. Te lo prometo. Y nuevamente gracias por preocuparte tanto por mí. Te mereces eso y más, Alma. Por favor, piénsalo. Natalia,
No pensé que ibas a venir hoy mismo. Vine a recoger mi liquidación. Es lo único que me queda hacer aquí. Está bien. Pasa por contabilidad a retirar tu cheque. Gracias. Natalia. Me gustaría darte un consejo antes de que te vayas. Natalia, nunca te metas en problemas que no te incumben. Porque siempre la que va a salir perdiendo vas a ser tú. Tú no eres nada. Tú no eres nadie. Tu voz no vale aquí ni en ningún otro lado. ¿Entiendes eso? No es justo lo que usted me está haciendo. Ni mucho menos lo que usted le está haciendo a su esposa. Está mal el daño que le está causando. Y el karma algún día se lo va a cobrar. El karma. El karma no existe. Eso lo inventaron las personas como tú, para sentirse bien con su miserable vida. Lo único que existe son las mujeres chismosas que no saben qué hacer. Piense lo que quiera. La verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Ahora lárgate y no vuelvas a aparecer en nuestras vidas. Algún día la señora Alma me va a escuchar. Y cuando ella sepa la verdad, usted va a tener que dar muchas explicaciones. La señora Alma no quiere verte ni en pintura. ¿Acaso ella te buscó cuando renunciaste? ¿Acaso ella te llamó para saber cómo estabas? Eso no es cierto. La señora Alma es una mujer muy buena. Lo era. Ahora, lo único que a ella le importa es su vida. Y tú no estás en ella. Algún día usted se va a arrepentir por todo lo que está haciendo. Usted y toda la gente que le está ayudando a engañar a su esposa. La vida da muchas vueltas, señor Marcos. Pobre ilusa. ¿Natalia? ¿Natalia? Espera. ¿Cómo estás? Qué gusto verte por aquí. ¿Cómo vas con tu nuevo trabajo? ¿Nuevo trabajo? Sí. Marcos me dijo que había renunciado al trabajo en la casa porque habías encontrado algo mejor. Algo así me dijo. No puedo creer que el señor Marcos le haya mentido así. ¿Que me haya mentido? ¿Cómo? ¿Acaso no es verdad?
Claro que no, señora. El señor Marcos me despidió sin razón. Pero, Natalia, él me dijo que tú habías renunciado. Pues eso es mentira. Él me despidió. ¿Pero cómo? O sea, ¿así, sin razón? Tuvo que haber pasado algo. Bueno, sí hay una razón. Pero no creo que sea importante ahora. ¿Por qué dices eso? Pues porque el señor Marcos me dijo que usted estaba de acuerdo con que yo ya no trabajara en la casa. Que usted ya no me quería ver. No, Natalia. Yo no pienso eso. Es más, yo nunca dije eso. Ahora, dime la verdad. Eso fue lo que me dijo el señor Marcos. Pues te mintió. Pero ahora que estoy aquí, quiero que me digas qué fue lo que pasó realmente. Está bien. El señor Marcos le es infiel con Lisbeth, la sirvienta de la casa. Yo los descubrí en su habitación. No. No, Natalia. Eso no puede ser posible. Señora Alma, se lo juro por mi madre. Yo le estoy diciendo la verdad. Yo intenté decírselo muchas veces, pero no tuve la oportunidad. Por favor, señora. No le diga al señor Marcos que fui yo la que le canté. Haga como que si no supiera nada. Más tarde vaya a la casa sin avisar. Y ahí usted se va a dar cuenta con sus propios ojos. Mi amor, por fin llegaste. Te estaba esperando. Alejandra, retírate de mi oficina. No tengo tiempo para esto. Ay, despacio, despacio, mi amor. Yo solamente te estaba esperando para darte una noticia. No tienes por qué alterarte. No quiero ninguna noticia que venga de ti. Sal de mi oficina ahora. Jonathan, me temo que esta ya no es tu oficina. Las cosas han cambiado. ¿De qué estás hablando? Bueno, pues ya que no quieres llevar la fiesta en paz, el que tiene que irse de esta oficina eres tú. No entiendo. ¿Y por qué tendría que irme yo? Porque ahora soy la nueva presidenta de esta empresa. Marcos lo acaba de decidir. ¿Qué? ¿La presidenta tú? Por favor, es lo más absurdo que he escuchado. ¿Absurdo o no? Es una decisión ya tomada. Y lo primero que voy a decidir como presidenta es despedirte. No lo puedo creer. Marcos no haría eso. Pues ya lo hizo. Y es una decisión tomada. Así que, por favor, toma tus cosas. ¿Ya no trabajas aquí? Esto no puede ser. Esto debe ser una broma. No. No es ninguna broma. Mira, no sé qué le hiciste a Marcos para convencerlo de esta locura. Pero tarde o temprano él va a abrir los ojos y se va a dar cuenta la clase de mujer que eres. Eso ya lo veremos, querido. Por ahora, disfruta las horas que te quedan aquí.
un obstáculo menos en mi camino. Buenas noches, jefe. ¿Qué tal le fue hoy en su trabajo? Agotador. El día de hoy estuvo muy estresante. Me imagino. Pero no se preocupe. Hoy yo le voy a ayudar a que se relaje un poco. Lisbeth, alguien nos puede ver, aquí no. No hay nadie. Natalia ya no trabaja en esta casa. O ya se le olvidó que usted la despidió. Sí, pero Alma puede llegar en cualquier momento y se pueden complicar las cosas. Para eso le tengo buenas noticias. La señora Alma llamó. ¿Y qué dijo? Dijo que no va a llegar a cenar esta noche. Que tenía muchas cosas pendientes por hacer. Y que no la espere. O sea que no va a venir. No. Así que tenemos esta casa sola. Para nosotros dos. ¿Y qué tienes pensado? Darle su masaje que siempre me ha pedido. Para quitarle el estrés. Me encanta esa idea. Estoy muy estresado por cosas de la empresa. Sí, no se preocupe. Yo le voy a ayudar a que se olvide de sus problemas. Déjelo todo en mis manos. ¿Aquí en la sala? No. Vamos a la habitación. Ahí estaremos más cómodos. Y sin que nadie nos interrumpa. Tienes toda la razón. Esta casa es solo tuya y mía el día de hoy. Así me gusta. Lléveme. Yo cumplo todas tus órdenes. Camine rápido. Que quiero cumplir todos mis deseos esta noche.
Señora Alma, déjeme explicarle todo. Maldita desgraciada. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste meterte con mi marido? En mi propia cama. En mi propia casa. Pues porque Marcos me dijo que se iba a divorciar de usted. Ese no es tu problema. Eso no te da derecho. No te da derecho a meterte a mi cama como una cualquiera. Yo solo... ¿Yo solo? ¿Yo solo qué? Quiero que ahora mismo te vayas de mi casa. Porque no quiero volverte a ver en mi vida. ¿Escuchas? Está bien. Solo déjeme recoger la ropa. No. Te vas a ir así. Así como estás. Para que todo el mundo te vea salir de esta casa envuelta en una sábana. Como la cualquiera y ramera que eres. ¡Te vas! Señora Alma, qué sorpresa. ¿A qué debo el honor de su visita? ¿En qué le puedo ayudar? Ricardo, necesito que veas esto. Es urgente. Alma, ¿esto es lo que creo que es? Sí. Es Marcos. Con Lisbeth. La empleada. Los encontré juntos en mi propia casa. Con esto es suficiente. Con estas pruebas podemos activar la cláusula que usted puso en el divorcio. La que el señor Marcos firmó. Así es. Recuerdo exactamente lo que dice. Que si yo descubría a Marcos siéndome infiel, él perdía todo. Con estas pruebas, la cláusula de infidelidad, él no podrá hacer nada legalmente. Es precisamente lo que quiero. Por favor, organiza todos los documentos. Ya quiero acabar con todo esto hoy mismo. No se preocupe, señora Alma. Así lo haré. Hoy mismo prepararé todo para la firma legal. Gracias, Ricardo. Sabía que podía contar contigo. Solo estoy haciendo mi trabajo. Lo que sí me alegra es que hayas tomado esa decisión. Ahora sí. Todo va a ser diferente. Ahora las cosas van a cambiar. Alejandra, qué cómoda te veo. Como si fueras la dueña del lugar. ¿Y aquí quién te dio permiso para entrar así a mi oficina? Te recuerdo que yo soy la presidenta de esta empresa y no autorizo a que tú estés aquí. ¿Tú? ¿Tú la presidenta? Por favor. No me hagas reír.
Tú aquí eres nadie. ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! ¿Estás loca? ¿Pero qué le pasa? ¡Suéltela! ¿De qué me pasa? ¿Quieres que te diga qué es lo que me pasa? Resulta que aquí en la empresa tienes a tu amante como presidenta y allá en la casa tienes a otra como sirvienta. Alma, estás confundida. ¿Qué crees? ¿Que soy estúpida? ¿Que no me iba a dar cuenta de lo que estaba pasando en mis narices? Marcos, haz algo. Esta mujer está completamente loca. Tú te callas, que no estoy hablando contigo. Este asunto es entre él y yo. Alma, tú no tienes derecho. Tú firmaste el divorcio. Que no tengo derecho. Te equivocas, Marcos. ¿O es que acaso no leíste las cláusulas del acuerdo? Es que claro, tú nunca lees nada. ¿De qué hablas? Ahí decía claramente que si yo te descubría siéndome infiel, tú te quedabas sin nada. Sin la casa, sin las cuentas, sin la empresa, sin absolutamente nada. ¿O qué crees? ¿Pruebas? Tengo suficientes. La foto de ustedes dos no miente. Esto no puede ser. Tengo que hablar con el abogado. Habla con quien quieras, Marcos. Ya no voy a cambiar. Así que por favor, los dos, fuera de aquí. Tú no puedes echarnos. Esta empresa es nuestra. Por favor, Alejandra. Esta empresa ahora es mía. Así que ahora mismo, los dos se largan de aquí. No los quiero volver a ver. ¡Ahora! Jonathan, te estaba esperando. ¿Cómo te sientes, Alma? Me imagino que fue un día intenso. No puedo creer que todo haya cambiado tan rápido. Y ahora supongo que esta oficina es tuya. Ahora eres el accionista mayoritario de la empresa. Tranquila. Precisamente por eso vengo a hablar contigo. ¿Hablar de qué? Quiero proponerte algo. Alma, yo quiero venderte mis acciones. Así serás la accionista mayoritaria de esta empresa. ¿Venderme tus acciones? Jonathan, pero tú pusiste todo el capital. No sería justo para ti. Alma, tú te lo mereces. Este es tu legado. Tú lo construiste desde el principio junto con Marcos. Pero yo no tengo para pagarte todo ese dinero ahora. Alma, eso no importa. Podemos hacer un plan de pagos como socios. Aquí lo importante es que la empresa quede en buenas manos. Gracias, Jonathan. La verdad no tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por mí. No tienes que agradecer. Yo solo hice lo correcto. ¿Y ahora? Ahora queda lo más difícil. Manejar toda esta empresa sola. Alma, no tienes que hacerlo sola. Yo estoy aquí para lo que necesites. ¿Seguro?
Aunque no seas el socio mayoritario. Claro que sí. Voy a estar aquí como socio, como amigo, ayudándote. Entonces, ¿socios? Socios y amigos. Saquemos esta empresa adelante. Gracias, Jonathan. No sabes lo que significa esto para mí. Saber que no estoy sola en todo esto. Y nunca vas a estar sola. Porque yo voy a estar aquí siempre. Lo prometo. Aquí tiene, señora. Gracias, Natalia. Siéntate. Quiero hablar algo importante contigo. ¿Pasó algo malo, señora? No. Al contrario. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. ¿Agradecerme? Pero, señora, solo dije la verdad. Era lo que debía hacer. Y no sabes lo importante que fue todo eso para mí. Si tú no me hubieras contado lo que pasaba entre Marcos y Lisbeth, yo todavía seguiría viviendo en el engaño. Yo quería decirle desde el principio, pero tenía mucho miedo. Mucho miedo de quedarme sin trabajo. Bueno, igual el señor Marcos me despidió. Y por eso me siento en deuda contigo. Marcos te despidió injustamente. Todo por querer defenderme. Pero no fue su culpa, señora. Fue culpa del señor Marcos. De igual manera, me siento en deuda contigo. Y es por eso que quiero ayudarte. Y no solo eso. Hay algo más. Quiero ofrecerte un puesto en la empresa. Señora, la verdad no sé qué decir. Nunca nadie había hecho tanto por mí. No te preocupes, Natalia. Tú te lo mereces. Muchas gracias, señora Alma. Le prometo que me voy a esforzar para no defraudarla. Yo sé que no lo harás. Ahora, ve con tu madre y descansa. Muchas gracias, señora Alma. Usted es un ángel. Tú también lo eres, Natalia. Tú también.